Deseo que estén muy bien en este momento y qué bueno que podamos continuar compartiendo alrededor del conocimiento que nos regala el Consolador que el Cristo nos prometiera. Hoy tenemos, como dijo Leo en su oración antes de iniciar, un tema que sin ponerlo en duda nos pone a reflexionar. Yo reflexionaba cuando preparaba esta disertación y una reflexión que vino a mi mente es, bueno, si nosotros los seres humanos que estamos buscando crecer, estamos buscando trascender, queremos aprender sobre cómo lograr esa reforma interior, esa reestructuración de nuestro ser, ¿por qué no serían espíritus puros los que den las conferencias? ¿No les parece? Pero ocurre que no sería así, o de ser así, nosotros no tendríamos la oportunidad de poder servir, de poder trabajar, de poder divulgar esta gran verdad que Jesús nos legara a través de el preclaro maestro Kardec. Y eso es lo que precisamente nos permite en estos momentos poder estar aquí sentado agradeciendo a Dios, agradeciendo al Maestro Jesús la oportunidad que nos brinda. Porque sin lugar a duda sería algo muy confuso, algo que nos generaría mucha confusión, que todos nosotros pudiéramos estar recibiendo de espíritus puros una enseñanza sin que nosotros tengamos la oportunidad del trabajo alrededor de este conocimiento. Imaginémonos que nosotros tomamos un vuelo a una ciudad distante y cuando vamos en el aire, el capitán se pronuncia por su sistema de comunicación y nos dice: señoras y señores, debo compartirles que hay una reparación que hacer en el avión, en el aire, que nos toca hacerla ya. Pues algo similar es lo que nos ocurre a todos. Nosotros hemos decolado, es decir, hemos reencarnado, estamos ya inmersos en la carne, y después de haber decolado, después de estar en el aire, es decir, de estar trabajando, realizando todo lo que realizamos, se hace necesario que trabajemos en la reparación de nuestro ser interior, de nuestra moral. Por tal razón, quien les habla está trabajando en la reestructuración de su ser. Es decir, no soy un espíritu puro, no he logrado aún esa reforma interior que tanto deseamos, que tanto deseo. Y eso nos hace recordar que en cierta ocasión alguien se aproximó al doctor Becerra de Meneses, de quien vemos la imagen ahí en la diapositiva, y le dijo: doctor Becerra, vengo a usted a decirle que definitivamente yo no puedo más con esto del espiritismo. No puedo más con esto de la doctrina espírita. El doctor Becerra fijó sus ojos en él y lo escuchó con toda la paciencia del caso. Estoy cansado, doctor Becerra, que donde quiera que vaya, todo lo que escucho es como si me lo dijeran a mí. Todo me cae a mí. Y yo soy todavía una persona
con rencores, una persona que todavía hace mal, una persona celosa, con ciertas envidias. La lista, doctor, sería larga. Por esa razón yo no puedo más con la doctrina espírita, porque cada concepto que leo, cada concepto que llega a mí, me llega al corazón. Es como si me pusiera ese conocimiento contra el paredón. No puedo más, doctor. El doctor Becerra, tan amoroso y comprensivo, le dijo, debo decirte algo. Que si de las falencias morales que me mencionas se trata, yo estoy en las mismas condiciones. Yo estoy trabajando por ser mejor. Estoy muy lejos de ser un espíritu puro. También tengo cosas que mejorar. Su interlocutor abría los ojos, se sorprendía, porque es cierto que el doctor Becerra es un espíritu muy evolucionado, muy amoroso, muy trabajador, muy servicial, pero no le iba a mentir al decirle lo que le estaba diciendo. Y el doctor Becerra le dijo, pero con una diferencia, que yo antes corría con esos vicios, con esos defectos, con esas falencias, y estaba convencido que lo hacía bien. Hoy en día corro, pero huyendo de eso. Huyendo del celo, huyendo de la envidia, huyendo de la maldad. Esa es la diferencia. Guarda esto, lo de así, toma, guarda esto. De manera que tenemos que seguir adelante. La persona que le hablaba agachó su cabeza y se retiró de él. Ahora, de igual manera, Chico Xavier, un espíritu que nos dejó tantas enseñanzas. Algunos de ustedes habrán leído de su humildad y él expresaba que él era como una hormiguita, que él era como un gusano, como una babosa que se arrastra, decía él en su humildad. Pero hacía una aclaración. Continúo arrastrándome, pero siempre avanzo hacia adelante. No retrocedo. Estas enseñanzas de estos espíritus bien nos esclarecen que todos nosotros somos aviones que hemos decolado al Jesús habernos permitido estar inmersos en la materia, como hoy lo estamos. Pero no podemos parar, no nos podemos detener, no podemos parar el vuelo para poder seguir evolucionando. No podemos esperar a perfeccionarnos para seguir trabajando. Debemos seguir trabajando y buscando mejorar, buscando reformarnos, reestructurarnos, intelecto, moralmente. Y esto de la reforma interior nos hace pensar en una experiencia muy particular de un apóstol de Jesús poco conocido, Bartolomeo. Bartolomeo era un trabajador incansable al lado del Cristo, tocado por la sabiduría, por la lucidez del Maestro de Maestros. Lo admiraba profundamente, lo acompañaba siempre, siempre dispuesto. Bastara que el Maestro abriera su boca para él estar ya diciendo, Maestro, yo lo hago, yo estoy contigo, yo te sigo. Mas Bartolomeo era un hombre que guardaba en su corazón una profunda tristeza. Cada vez que él incursionaba en su ser interior,
Bartolomeo entristecía porque descubría sus errores, sus defectos. Se daba cuenta cuánto le faltaba para alcanzar a Jesús. Cuánto le faltaba para poder expresarse con la sabiduría con la que lo hacía el Maestro. Cuando notaba los errores, las carencias de sus hermanos, de las personas con las que él interactuaba, de igual manera caía en profunda tristeza. En una casi desilusión por todo lo que él sentía en su interior, por todo lo que sabía él que él era y por lo que veía en los demás. Jesús, que escudriña en lo profundo de nuestro ser, lo comprendía, pero también le proporcionaba el tiempo necesario para que él tomara las riendas de su ser. Tenemos ahí uno de los primeros obstáculos para la reforma ahí, en el caso de Bartolomeo. Y es el desánimo. No podemos desalentarnos. No podemos, aunque descubramos en nosotros todos los defectos que sean, caer en desaliento, en desánimo. Había que seguir adelante y debemos seguir adelante, sin desanimarnos. Así descubramos en nosotros lo que descubramos. El segundo caso que nos trae una importante enseñanza es el caso de Pedro. Mas Pedro hacía referencia a algo bien interesante. Y es que él pretendía que todo nos fuera entregado, que todo nos fuera dado. Sin embargo, este hombre de origen irlandés, conocido principalmente como escritor inglés, Oscar Wilde, decía: si quieres destruir a alguien, a una persona, concédele todo lo que pida. Y eso nos pone a reflexionar. Porque ¿cuánto pedimos en nuestras oraciones que con cierta desilusión comprobamos que no se da? Mas Dios, a través del bendito Cristo, su enviado, se vale no de la violencia, es decir, no retira el mal como todos quisiéramos que lo retirara del mundo, sino que se vale del tiempo. El tiempo se constituye quizá en la principal herramienta de la inteligencia universal, que a través de la pluralidad de existencia nos concede para que nosotros vayamos evolucionando. Pero el tiempo cuenta con un maestro que no falla. Quizá no tenga una buena cara, un buen rostro, pero es imperturbable en el cumplimiento de sus objetivos. Se trata de el dolor. Ese dolor que nos lleva a reflexionar. El dolor ante el cual todos somos iguales. Todos iguales. Así seamos de la raza que seamos, así tengamos los estudios que tengamos, así seamos reconocidos por lo que tenemos. Ante el dolor surge, como dice el Espíritu Emmanuel, la mano niveladora,
la mano niveladora que a todos nos deja por igual. De manera que no podemos nosotros caer en el desánimo, en absoluto. Porque ese sí que es un verdadero obstáculo cuando estamos buscando construir un proyecto en nosotros. Y Pedro, como les decía, era un hombre recio, un hombre rudo, en el que Jesús puso sus ojos y al cual le delegó el liderazgo de los apóstoles. Pedro acompañaba al maestro. El maestro lo comprendía porque él era a veces tosco, pero en lo profundo era un hombre que amaba. Cuando el maestro reúne a sus apóstoles y les expresa el desafío que tendría que enfrentar frente al Sanedrín y todo lo demás, Pedro le dice: maestro, pase lo que pase, siempre estaré contigo. Si he de morir contigo, así lo haré, maestro. Mas, cuando el maestro es apresado, Pedro es cuestionado por los sacerdotes, por el pueblo, y dicen: él es uno de los que acompaña al tal Jesús, al maestro. Jesús, en esa reunión donde le habló del desafío que iría a enfrentar, le dijo a Pedro: Pedro, antes que llegue el día, porque el día empezaba cuando cantaba el gallo. Antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro quedó lleno de espanto. No podía creer eso. Mas, aún así, Pedro se ve obligado a vivenciar en 3 ocasiones el hecho de tener que negar al maestro. Pero hay algo muy interesante, y es que a pesar de que Pedro era tosco, era rudo, a pesar de que el maestro sabía que Pedro habría de negarlo, él no se fijó en sus defectos, no se fijó en sus errores. Y fijándose en él, le delega la importante tarea que le delegó. Y Pedro inició su verdadero apostolado. El verdadero trabajo de Pedro inicia después de la crucifixión del Cristo. Porque es cuando él niega a Jesús por 3ª vez y se confronta con las palabras del Cristo, que en él se da lo que hoy llamarían algunos ese salto cuántico. Ese despertar de conciencia para que él iniciara el trabajo que debía iniciar. Él desconocía todo aquello que él llevaba en sí, que él pensaba que no tenía, porque le había dicho a Jesús que lo acompañaría hasta el fin, para después darse cuenta que lo negaría. Y es el segundo gran obstáculo que nosotros tenemos, y es
no conocernos suficientemente, no saber quiénes somos. Por tal razón, cada uno de nosotros debe decirse: ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y toma tiempo, pero a través del análisis paciente, nosotros aprendemos a autoconocernos. Para poder, en un momento dado, vislumbrar hasta dónde llegaremos. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Y aprendiendo a conocernos, nosotros podremos pensar más fácilmente en saber por dónde debo empezar. Pero si yo no conozco, no me conozco, mis debilidades, mis virtudes, mis limitaciones, yo no sabré por dónde iniciar. Todos sabemos que en nuestra mente llevamos muchas cosas. Y sabemos que en el templo de Delfos está la famosa frase que atribuyen a Sócrates: conócete a ti mismo. Pues hoy otra frase allí que casi no se menciona, y es: nada en exceso. Todo con equilibrio. Entonces, debemos buscar la manera de nosotros poder conocernos mejor, viviendo las diferentes circunstancias que vivimos. Como dije antes, en nuestra mente a veces hay una cantidad de cosas, un desorden como nos muestra esa mente que vemos, que hasta de murciélagos salen allá por la puerta. Es muy diciente esa imagen. Pero en algunos de nosotros, la mente está así. Cuando nosotros buscamos apalancarnos en técnicas, en formas de conocer nuestro pensamiento, de conocer cómo somos, lo que somos, podemos encontrarnos con una mente en esas condiciones. Por tal razón, es allí donde principalmente nosotros, cuando descubrimos, cuando empezamos a estudiar las enseñanzas de la doctrina, que descubrimos tantas cosas que hay en nosotros que no sabíamos que teníamos. Ya dijimos, el desánimo no puede invadirnos. Y tenemos que ser entonces indulgentes. Porque casi siempre hablamos de indulgencia para con los demás. Nos dice el Evangelio según el Espiritismo, que la indulgencia no se fija en los malos actos de los demás. Poco hablamos de la indulgencia para con nosotros mismos. No nos debemos fijar tanto en nuestros actos más allá de conocerlos para trabajar en ellos y poder empezar o continuar, si ya empezamos, con nuestra reforma interior. Mas no para que nosotros, o para que esos errores, esos pecados, dirían algunos, esas equivocaciones, nos vayan a enloquecer. Porque hay personas que se autoflagelan por su pasado. Porque hoy de pronto están siendo perturbados por entidades espirituales. Y al saber que es porque en el pasado se equivocaron, se autocastigan. Y no debe ser así.
Alguien me decía, no mires los desaciertos, cuenta, enlista los aciertos. Jesús nos consuela. Y si hemos de descubrir quiénes somos, cómo somos, ha de ser para trabajar en ello y no para que eso se convierta en un lastre que nos limite, en un lastre que no nos deje avanzar. Jesús, en su infinito amor, en su bondad, cuida de nosotros, pero también pone a nuestro lado a otras personas. Nuestro espíritu guía, espíritu protector, ángel de la guarda, como quieras llamarlo, para que nos ayude. Muchas veces tenemos a nuestro lado la persona que con nosotros no sintoniza en ciertos aspectos, pero que es un complemento para aquello que aún no tenemos. ¿Cuántas personas, por ejemplo, son muy reflexivas? Analizan mucho las cosas, pero tienen poca fuerza de acción. Otros tienen mucha fuerza de acción, pero poco reflexionan. Aquellas personas arrebatadas que salen a hacer las cosas sin esperar las instrucciones, sin analizar las consecuencias. Entonces, siempre, al igual que Él lo hizo con sus apóstoles, que los mandó de 2 en 2, en su amor pone a nuestro lado las personas que necesitamos para que nosotros podamos, complementándonos, avanzar en esa reforma interior que todos deseamos, unos más conscientes que otros. ¿Sí? Ahora, una vez que nosotros descubrimos ese desorden mental, descubrimos que nuestra mente está desajustada, debemos hacer lo necesario para ir a hacer los ajustes que sean. Hablábamos en días pasados y se ha hecho en diferentes conferencias, en diferentes disertaciones, no solamente del Centro Espírita Luz y Amor, que todo parte del pensamiento. Entonces, en la medida que nosotros descubrimos esos desequilibrios en la mente, debemos tomar las riendas, tomar el timón de nuestra embarcación para nosotros poder avanzar, siendo más conscientes de nuestras acciones. Asimismo, después de saber que no podemos caer en el desánimo, después de saber que tenemos que definitivamente conocernos mejor, surge la extraordinaria propuesta de la doctrina espírita. Es a través de la doctrina espírita que nosotros podemos encontrar en sus fundamentos, en sus enseñanzas, en ese legado que nos dejara Jesús a través de el preclaro maestro leonés, para que nosotros hagamos el trabajo que debemos realizar. Hay doctrinas, hay filosofías, hay corrientes que hablan de reencarnación, que hablan de la inmortalidad del alma, de muchas cosas similares en las que nosotros podríamos ingresar, podríamos entrar en ellas. Lo que es fácil, como en este laberinto, entrar, pero será fácil salir. ¿Por qué? Porque muchas de estas doctrinas, muchas filosofías carecen de algo tan importante, que es de una brújula.
Una brújula que la doctrina espírita nos deja bien claro. Desde el libro de los Espíritus, todos sabemos ya que en la pregunta 625, el hombre ideal es Jesús. Es la brújula que la doctrina espírita nos muestra que definitivamente es el hombre más evolucionado que ha pisado la tierra. Es el modelo a seguir. No es para tenerlo en una cruz colgada en la pared. La doctrina espírita nos dice que no nos lo muestra como un líder religioso. Nos lo muestra como un modelo a seguir. Un modelo para ser analizado, para ser observado, para ser imitado, hasta que podamos emularlo, como hizo Francisco. Su sabiduría, su grandeza, de la cual aún no somos conscientes, es el modelo que nosotros tenemos. En diferentes ciencias, libros, encontramos que si queremos trascender, tenemos que elegir a alguien a quien seguir. Tenemos que elegir un modelo. Pero si vamos a hablar de la verdadera trascendencia, que es en el campo espiritual, el modelo es Jesús. De esa forma, con esa brújula que la doctrina espírita nos muestra como el prototipo que Dios nos ha dado para nosotros seguir, es que nosotros podemos poner a consideración nuestra moralidad. Por ejemplo, muchas personas hay que dicen, yo le serví, le colaboré a fulano de tal y fue muy ingrato conmigo. Di a alguien tal cosa y no la usó para bien. Por eso yo no vuelvo a dar nada, a contribuir con nada, a ayudar a nadie. Si nosotros no tenemos como modelo a Jesús, nosotros podríamos estar elogiando, como en ese caso que coloco, nuestros defectos, nuestras falencias morales, y podríamos estar subestimando virtudes. Por tal razón, el dar no nos hace a nosotros caer en error. El error es para el ingrato o para el que usa mal lo que recibió. Nuestra generosidad no la podemos medir por la ingratitud de los demás. Debemos definitivamente medirla con la generosidad del Cristo. Por eso, ese es simplemente un sencillo ejemplo de que el modelo es Jesús. Como espíritas decimos cuando tenemos inconvenientes, tenemos problemas. ¿Cómo debo hacer en esta situación? Y la pregunta del millón, lo sabemos, es ¿cómo actuaría Jesús en este caso? Porque lo hemos puesto como modelo en nuestras vidas. Porque lo hemos estudiado. Porque conocemos su sentir, su pensamiento. Porque sabemos que quiere conducirnos al reino de Dios, que es de bondad, de fraternidad, de amor. Por esa razón es que no hay otro modelo de la magnitud de Jesús. Porque hay personas que sí tienen otros seres espirituales que dejaron grandes enseñanzas. Y cada cual está en libertad de elegir el modelo que quiere. Total, es nuestro libre albedrío. Pero si hemos de seguir al gobernador, no solo del planeta Tierra, sino de nuestro sistema solar, es Jesús. Todos nosotros sabemos
que Chico Xavier fue un trabajador abnegado de la doctrina espírita. Él tenía su trabajo, en el que ganaba el mínimo, escasamente para su sustento, y gustaba de los animales. Y tenía un cachorro, un perrito, que se le había enfermado. Y Chico salía de su oficina, del lugar donde trabajaba, y se iba al centro espírita. A la hora del café, él aprovechaba para psicografiar. Y trabajaba en el centro espírita hasta las 10, 11, 1, 2 de la mañana, atendiendo personas que lo buscaban para consultarles su situación, sus problemas. Y cuando llegaba a la casa, a la hora que fuera, a esa hora atendía a su cachorro. Y una persona, viendo esa situación, viendo cómo sufría Chico por su cachorro, dijo, tengo que ayudar a Chico. Hasta que dijo, ya sé cómo hacerlo. Y mató al cachorro. Cuando Chico llega a la casa, la misma persona le dice, Chico, te pude ayudar con el cachorro. Lo maté, ya no tienes esa preocupación. ¿Se imaginan cómo quedó Chico? Con una profunda tristeza. Tenía que hacer uso de sus grandes virtudes para mantener la calma, la serenidad. Y quizá no iría a reaccionar violentamente, obviamente, porque Chico tenía un gran acervo espiritual. Pero pasaron los días, y un día estaba psicografiando, y se le aproxima su guía espiritual, Emanuel, y le dice, Chico, tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Dice, tienes una sombra en tu corazón espiritual. En tu espíritu hay una sombra en tu corazón. Y nosotros, tú y yo, sabemos por qué es. Tu tristeza se ha convertido en resentimiento y debes solucionar eso. ¿Y qué me recomiendas? Busca saber algo que esta persona esté necesitando mucho, que esté deseando mucho en su casa. Chico dice, espera, hay algo que no estoy entendiendo. Yo soy el ofendido y tú me dices que tengo que buscar saber algo que él necesite. ¿Para qué? Para que lo compres y se lo regales. ¿Me estás hablando serio? Sí, Chico. Chico averiguó y se dio cuenta que lo que este hombre necesitaba era una máquina de coser, una máquina para la costura. Averiguó, él se ganaba el mínimo y se dio cuenta, después de hacer las cuentas necesarias, que necesitaba 3 reencarnaciones para pagar la máquina. Como pudo, solicitó la ayuda posible, consiguió y compró la máquina y se la llevó. Y le dijo a Manuel, esto no puede ser posible. Dijo, Chico, la fórmula no es mía. Es de Jesús. La receta es de Jesús. Cuando Chico hizo entrega de la máquina a ese hombre, fue tanta la alegría, tanto el júbilo de ese hombre, que de él salió una luz que terminó disipando la sombra que Chico tenía en su corazón. La receta, dijo Emanuel, era la del Cristo. Esto no quiere decir que cada persona que nos ofenda tenemos que ir a hacerle un regalo, ¿no? Pero tenemos que compartir esa experiencia de Chico y que, como le dijo Emanuel, la receta era de Jesús. Por tal razón, tenemos que hacer de Jesús nuestro modelo,
Es decir, hasta el momento, como dijo Saulo de Tarso, que nosotros nos veamos en él, que nos paremos frente al espejo y nos veamos allí. Obviamente no estamos hablando de la figura física, sino de nuestra moralidad, de aquello que hemos buscado alcanzar en nuestro interior. ¿Sí? Porque se hace necesario trabajar con las enseñanzas del Cristo en nuestra reforma. Burilar, trabajar constantemente para ello. Se requiere el talento de un agricultor, de un sembrador, una persona que cultiva la tierra. El agricultor prepara grandes extensiones de terreno. Decide que va a sembrar. Busca la semilla. Trabaja la tierra para sembrar. Pero él no tiene la certeza de que pueda recoger la cosecha, porque puede venir una gran tempestad y arrasar con todo. Mas él tiene fe. Tiene fe. Y es así que él averigua cuándo debe ser la cosecha. Y mientras trabaja, mientras siembra, trabaja, es lo que debemos hacer. Mientras trabajamos en nuestro sustento, en el centro espírita, en donde estemos, paralelamente estaremos trabajando en nuestra reforma interior. El agricultor busca saber qué plaguicidas se necesitan, todo lo relacionado, porque nadie siembra la semilla y se va de paseo. No es que yo escucho una conferencia sobre el perdón y ya al día siguiente voy a andar con costalados de perdones que pude realizar. No, se trata de trabajar paso a paso. Si del perdón se trata, inicialmente, si no podemos perdonar, disculpemos. Podremos perdonar pequeñas ofensas, pero cada día estaremos avanzando para perdonar cosas mayores. Ese es el talento del agricultor. Mientras siembra la semilla, mientras adquiere el conocimiento, trabaja. Porque personas hay que dicen, pero ¿tú qué vas a hablar de reforma si tú no lo has logrado? Personas hay que dicen, ¿tú cómo oras si tú no has logrado reformarte? Recuerden, somos el avión que ya decoló y que tiene que repararse en el aire. ¿Sí? Por esa razón, nosotros estamos conectados con el psiquismo del Cristo, con el psiquismo del Maestro Jesús. Y Él nos acompaña, nos inspira, llevándonos paso a paso. Porque donde quiera que estemos viviendo lo que estemos viviendo, siempre habrá en nuestro ser interior una voz que nos ayudará, esa voz de la conciencia. Pregunta 621 del libro de los Espíritus, ¿dónde están grabadas las leyes de Dios? En nuestra conciencia. Y si nosotros estamos o hemos emprendido esa reforma interior, estaremos atentos a captar el mensaje, la inspiración. Obviamente, si seguimos queriendo avanzar por el mundo de acuerdo a nuestra forma de hacerlo, nuestra forma de verlo, sin haber elegido el modelo a seguir, seguramente las inspiraciones que el mundo espiritual nos haga no van a ser captadas por nosotros, porque estamos mirando es cómo resolverlo nosotros mismos. Hemos escuchado quienes dicen cuando hay un gran logro, es que yo soy lo máximo, si no fuera por mí. Como hay otras personas que dicen, gracias a Dios, me inspiró seguramente, logré lo que deseaba.
Entonces, Él está siempre con nosotros, acompañándonos, cuidándonos, consolándonos a través de la doctrina espírita, el Consolador que nos prometió. Por esa razón, estamos nosotros queriendo saber más para mantenernos en esa información. Para que cada vez sembremos más semillas en nuestro ser. Semillas de conocimiento, semillas de amor, de manera que se vayan sobreponiendo en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, sobre los desaciertos del pasado y sumemos cada vez más aciertos. De manera que cuando surja el automatismo, es decir, el comportamiento que automáticamente surge, ya no sea el de los errores cometidos en el pasado, sino el de los aciertos recientes, gracias a nuestra voluntad de hacerlo. Porque sin duda, Dios nos ha puesto donde estamos. Y allí donde nos ha puesto, independiente del grado evolutivo que tengamos, independiente de los recursos con los que contemos, allí debemos florecer. Al comienzo, seremos como ese pequeño capullo que aún no abre, que está buscando, como algunos de nosotros, poder tener las condiciones necesarias para irse abriendo. Hasta que alcancemos florecer. Muchas personas dicen, yo no tengo recursos morales, yo no sé de esto, yo no sé de aquello. Algunos recurren a los recursos materiales, yo no tengo dinero, yo no puedo, yo no tengo tiempo. Pero tengamos la certeza de que cada uno de nosotros tiene recursos y no de una sola índole, de diferente índole, para poder florecer donde Dios nos ha puesto. Allí donde Jesús nos ha permitido reencarnar, en el ambiente familiar en el que estamos, en la oficina en la que nos desempeñamos para ganar el pan, en el taller, en la vía pública, en la escuela, en la universidad, en el hogar. Todos podemos florecer. Todos podemos desarrollar esa grandeza que llevamos en nuestro ser interior. Ahora, hay tres grandes aspectos con los que debemos trabajar y luchar. Porque escuchaba a un importante disertante de reconocimiento internacional que decía, yo pensé que si yo podía deshacerme de todos los vicios, de todas las imperfecciones, yo ya sería un espíritu puro. Y descubrí que hay una tercera cosa después de librarme de los vicios y de las imperfecciones, que es el interés personal. En la codificación está dicho por los espíritus de luz a Kardec que lo que caracteriza, entre otras cosas, más principalmente a los espíritus poco evolucionados, es el interés personal. Aquellos que siempre estamos buscando ver cómo sacamos tajada para nosotros, primero mi familia, primero yo y después los demás. Y es algo que marca una diferencia muy grande con los espíritus superiores. Lo otro es el orgullo y el egoísmo. Enfocarnos en esos tres aspectos contribuirá definitivamente con nuestra reforma interior. Para que demos paso a otra virtud que debemos alcanzar. Y es el reconocer las diferencias nuestras. Allí surge el mito de aquel hombre que de tanto mirarse en el agua y reconocer su belleza,
quiso alcanzarla y se fue a la laguna, al agua, y murió. Y allí nació una flor que lleva el nombre de él, que es Narciso. Y algunos creemos que el narcisismo es simplemente la belleza física. Pero Emmanuel, en el libro Buena Nueva, nos esclarece en uno de sus apartes, en un capítulo que se llama La cortina del yo, cómo nosotros somos narcisistas. ¿De qué manera lo explica Emmanuel? Cada vez que nosotros conocemos una persona que piensa como yo, como nosotros, decimos, ve, tan chévere, tiene el mismo gusto mío, ve, se viste como yo, tan chévere, opina como yo. Estamos buscando espejos donde vernos nosotros mismos. Y Emmanuel sabiamente, con unas mayores explicaciones y más profundas, nos deja ver que eso es narcisismo. Porque siempre queremos ver en los demás a otro yo. Cuando descubrimos que alguien no piensa como yo, entonces ya el amor, el cariño, el afecto no es igual. Entonces, ese espejo del yo es algo que nosotros estamos llamados a analizar. Queremos esto siempre, que fuera como un espejo cada vez que vemos a otra persona. Y ese pensamiento que nos envuelve es el que nos invita a que nosotros estemos vigilantes de él. Alguna vez transitaba, vi en la lectura zen budista, un maestro con su discípulo por un camino y avanzaban hacia un lugar X. Mas cuando llegaron a un puente, descubrieron que éste se había caído. Y se dieron cuenta que tendrían que cruzar por el río. Una vez que estudiaron la profundidad del río, se dieron cuenta que podían hacerlo con el agua a la cintura. Cuando se disponían a atravesar el río, una mujer apareció gritándolos que ella también quería atravesar el río, pero que le daba miedo la corriente del mismo. Discípulo y maestro se miraron. El maestro por un momento pensó, tomó a la mujer en sus brazos, cruzó el río, ella muy agradecida se marchó. Caminaron toda la tarde, llegaron al lugar donde iban a dormir, mas cuando se disponían a dormir, el discípulo se llenó de coraje y le dijo, maestro, nuestros principios zen budistas, tú sabes que fueron violados al hacer lo que tú hiciste, de haber cargado a esa mujer. Tú sabes que no nos es permitido. Y el maestro vio allí la oportunidad de una enseñanza y le dijo, yo tuve a la mujer conmigo mientras cruzamos el río. La dejé allá y no estuvo más conmigo. Tú has estado toda la tarde y aún la tienes en tu mente. ¿Quién violó más los principios? Es la importancia de la vigilancia del pensamiento. Para que nosotros, aquello que creemos que no debe ser, nos liberemos prontamente de ello. ¿Sí? Y esto hará que nosotros, paulatinamente, vayamos adquiriendo esa luz propia de una evolución moral. Recuerden, en el libro Volví, Jacobo, que es el protagonista, si así podemos decirlo, de ese libro, aquí está desencarnado, está frente a otros espíritus. Miren el aura que ellos tienen. Un aura de luz, pero Jacobo no la tiene. Y eso le trajo a él dificultades, porque aquellos espíritus que él adoctrinaba, porque él era
líder en el Centro Espírita, fue presidente de la Federación Espiritista de Sao Paulo, amigo de Tomás Alva Edison, y fue cuestionado por aquellos espíritus con los que hablaba. Aquí vemos a otros dos espíritus con la luz propia de la evolución moral, pero Jacobo nada. Y eso lo entristecía a él después de que él era un espírita esclarecedor y demás en reuniones mediúnicas. Mas se dedicó a trabajar, a hacer el bien. Y llegó el momento en que él desarrolló su propia luz. Su propia luz, producto de esa trascendencia que él alcanzó a partir de la reforma interior. Entonces, de esa manera, nosotros, reconociendo obstáculos, evitando caer en el desánimo cuando descubrimos nuestros errores, conociéndonos cada vez más nosotros mismos, trabajando en controlar el interés personal, el orgullo, el egoísmo, podremos empezar a trabajar por aquellas cosas menores. No podremos decir de un día para otro, de un mes para otro, voy a dejar totalmente de ser orgulloso. Difícil. Seguramente necesitamos muchas existencias. Pero sí podremos decir, voy a empezar a bajarle a las mentiras. Descubre tú, ¿cuáles son aquellos defectos que tú reconoces humildemente en ti? Producto de tu autoconocimiento, y en los menores empieza a trabajar. Lo estamos haciendo. Y paso a paso iremos alcanzando cada vez mayores logros para que nosotros, dejando de lado el orgullo y guardemos la indulgencia para con los demás que nos cuestionan, que nos critican, sigamos al Maestro, sigamos a Jesús, modelo único para nosotros seguir. Y podamos, como en algún momento dijera el doctor Becerra, tú eres nuestro sol. Ven a nosotros, Jesús, porque si contigo nos debatimos en la aflicción y caminamos en la ignorancia, sin ti nos sumergiríamos en el caos. Abríganos, Señor, para que seamos dignos de tu inefable amor. Tengamos como templo el universo. Llevemos a Jesús en nuestros corazones, en nuestras palabras, en nuestros actos. Sembremos la claridad inapagable de la doctrina espírita, donde quiera que fuéramos. Dejemos que ella brille por nuestro intermedio. Seamos ahora mensajeros de luz en el mundo. Hagamos que la doctrina de libertad que vibra y palpita en nosotros encuentre otros continentes de almas para conquistar. No listemos dificultades, no anotemos desafíos, no apuntemos fracasos. La experiencia resulta de las tentativas, de aciertos y errores. En cualquier situación estamos llamados a amar. Frente a cualquier desafío, perseveremos en el bien. Calumniados, jamás calumniadores. Agredidos, nunca agresores. Perseguidos, no perseguidores. El Maestro espera por nosotros. Seamos fieles hasta el fin y vayamos en paz.